Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro video de Ciencia o Reto Matemáticas. Hoy con un tema un poquito pesado, como lo es continuidad. Nos vamos a preguntar cuándo una función es continua. Podemos responder en primer lugar cuando dibujo la función sin levantar el lápiz del papel. Bueno, pero ¿alcanza con eso? Evidentemente no. Tenemos que hacer un análisis más profundo. Y vamos a tratar de hacerlo en forma esquemática y estructurada para que vos lo puedas entender y lo puedas aplicar con facilidad. Así que espero que te quedes en este video, trata de mirarlo hasta el final y vas a ver cómo continuidad se va a volver un tema mucho más sencillo de analizar. Muy bien, para comenzar tenemos que ver qué condiciones se tienen que cumplir para que una función sea continua en un punto. Primero las voy a anotar, no te asustes. Después las vamos a explicar una por una y vas a ver cómo esto se vuelve mucho más sencillo. Las tres condiciones que se tienen que cumplir son: una, que exista f de x0. 2, que exista el límite de x tendiendo a x0 de f de x. Y la tercera es que lo que analizamos en 1, que es f de x0, tiene que ser igual a lo que analizamos en 2, que el límite de x tendiendo a x0 de f de x sea igual a ese f de x0. Bien, ahora vamos a analizar ítem por ítem y la mejor manera de analizarlo es ver qué pasa si no se cumple cada uno de estos ítems. El primer ítem nos dice que tiene que existir f de x0. Bueno, nosotros vamos a supongamos que no sucede esto, que no existe f de x0. Veamos qué casos podemos llegar a tener para que esto suceda. Supongamos que tenemos una función y que hay una asíntota vertical en x0. Entonces la función se acerca indefinidamente a x0, pero nunca toca a ese x0. Bien, entonces acá claramente no existe f de x0. ¿Por qué? Porque la función no está definida en x0. Yo puedo ir tanto por la derecha, por la izquierda, se acerca mucho, se va a infinito la función, pero nunca toca a la asíntota vertical. Entonces tenemos que decir aquí que hay una asíntota vertical y que hay una discontinuidad. Discontinua. En x0. ¿Y qué tipo de discontinuidad es? Hay dos tipos de discontinuidades, la que es esencial y la que es evitable. La esencial también se puede llamar no evitable. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si yo quiero evitar una discontinuidad, tengo que definir todos los puntos que no están definidos. Ahora, yo acá tengo una función que se va a menos infinito y otra que se va a más infinito, es decir, pega un salto infinito. Yo puedo redefinir un montón de puntos, puedo pintar un montón de puntos y hacerla continua. Eso es lo que me estoy preguntando. Bueno, si son infinitos puntos, evidentemente no, yo no puedo redefinir infinitos puntos. Entonces, en este caso, lo que vamos a decir es que hay una discontinuidad esencial o no evitable. No puedo redefinir infinitos puntos. Y esto se me va a infinito y esto se me va a menos infinito. Incluso si se me fuera también a más infinito, igualmente habría infinitos puntos hasta poder cruzar la asíntota vertical y hacerla continua. No puedo redefinir infinitos puntos. Así que si tenemos este caso, la discontinuidad es esencial o no evitable, como ustedes la llamen. Ahora hay otro caso que puede suceder, donde no exista f de x0. Que haya un agujero en la función directamente en el valor x0.
Entonces acá, si yo llenara este vacío, haría que la función sea continua. O sea, acá la función claramente es discontinua. Es discontinua. Pero, si yo pusiera un punto donde el punto está faltando, la haría continua. Entonces quiere decir que la puedo evitar. Es evitable. Entonces podemos tener, si no existe f de x0, podemos tener dos tipos de discontinuidad. Esencial o evitable. Bien, ¿y cómo calculo esto analíticamente? Es decir, ¿cómo hago? Por ejemplo, en el caso de la asíntota, para darme cuenta en forma analítica cómo es la discontinuidad. Bueno, con el límite de x tendiendo a x0 de f de x. Y entonces fijémonos que esto nos va a dar infinito. Esto vuelvo a repetir. Si ustedes no tienen claro el límite o no tienen claro cómo calcular asíntotas con límite, primero vayan a los videos de límite o de asíntotas y entonces vuelvan a continuidad, porque si no, no van a entender de lo que estoy hablando. Entonces, esto me da infinito, porque fíjense, tanto por izquierda como por derecha tiende un infinito. En un caso puede ser a más infinito o a menos infinito, o pueden ser los dos a más infinito o los dos a menos infinito, no importa, pero tiende un infinito. Entonces, este caso de la asíntota es lo que sería la discontinuidad esencial. Vuelvo a repetir que puede ser que lo vean como no evitable, es lo mismo, ¿sí? Ahora, si tengo el caso del agujero, ¿cómo sería? Tengo el agujero ahí y voy a hacer el límite, esto sería el x0, límite de x tendiendo a x0 de f de x. Y bueno, ¿qué me va a dar? Si voy por izquierda, se va acercando a un valor, cualquiera, llamémosle y0, y si voy por derecha, también se acerca al mismo valor, y0. Pero es un valor numérico, no es un infinito. Entonces, si a mí me da un valor numérico, vamos a poner valor numérico, claramente estoy en el caso del agujero. Entonces, haciendo el límite de x tendiendo a x0, yo me puedo dar cuenta si hay un caso de discontinuidad esencial o un caso de discontinuidad evitable. Pongamos un ejemplo. F de x igual a 1 sobre x. Esta es una función sencilla. No la voy a graficar, directamente vamos a calcular. Lo primero que voy a calcular es el dominio de la función. ¿Por qué? Porque quiero saber dónde está definida y dónde no. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Fíjense, yo sé que acá x puede valer cualquier cosa menos el 0. Digo, no puedo dividir por 0. Así que puede valer todos los reales menos el 0. Entonces yo ya sé que en 0 no está definida en 0. En 0. No está definida en 0. Por lo tanto, yo voy a decir ya que es discontinua en x igual a 0. Tiene que ser discontinua si no está definida. Porque claramente, si no está definida es que yo voy al gráfico de la función, voy a x igual a 0 y no encuentro nada cuando voy ahí. No cruzo la función en ningún lugar. Por lo tanto, sé que en 0 no está definida y tiene que pegar algún tipo de salto. Es decir, algún tipo de discontinuidad tiene que haber. Entonces digo, bueno, pero ¿cuál de las dos? ¿Tengo el caso de la asíntota o tengo el caso del agujero? Fijémonos. Hago el límite de x tendiendo a 0 de 1 sobre x y esto tiende a 1 sobre 0 que da infinito. Por lo tanto, si me da infinito, quiere decir que tengo esto. Yo tengo el 1 sobre x. Si quieren tomarse el trabajo de graficarla, grafíquenla y van a ver que es algo así. Vamos a poner un ejemplo y digamos que f de x es igual a 1 sobre x. Lo primero que quiero saber yo acá es cuál es el dominio de la función. Y vamos a ver que esto es importante.
El dominio de la función sería todos los reales menos, ¿qué valor no puedo poner acá? Acá puedo poner cualquier valor, pero no puedo poner 0 porque no puedo dividir por 0. Entonces sería todos los reales menos el 0. Esto quiere decir que no está definida en x igual a 0. ¿Y qué significa que no esté definida en x igual a 0? Bueno, significa que si yo hago el gráfico y voy a x igual a 0, cuando voy hacia arriba o hacia abajo no cruzo a la función en ningún punto. Es decir, que acá la función de alguna forma pega algún salto. Es decir, se hace discontinua. Entonces yo ya puedo asegurar con esto que es discontinua en x igual a 0. Pero bueno, esto no es todo. Yo necesito saber qué tipo de discontinuidad tengo. Si tengo el caso de la asíntota o tengo el caso del agujero. Entonces, para esto calculábamos el límite de x tendiendo a 0 de 1 sobre x, y esto tiende a 1 sobre 0, que es infinito. Así que claramente acá hay asíntota vertical en x igual a 0. Así que yo tengo que ver que esto va a ser discontinua esencial. Porque hay un salto infinito. Es decir, yo no puedo solucionar un salto infinito. Si yo grafico esta función, veámosla. Yo grafico esta función 1 sobre x. Me va a quedar algo así. Si quieren, tómense el trabajo de tomar valores, pero yo ya dibujo cómo va a quedar aproximadamente esta función y va a quedar algo así. Y fíjense que en x igual a 0 hay una asíntota. Por lo tanto, hay un salto infinito en x igual a 0. Y fíjense que no está definida en x igual a 0. En x igual a 0, acá está el 0, no hay nada, ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, yo tengo que decir que acá hay una discontinuidad y que esa discontinuidad además es esencial. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que tengo f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Y bueno, si analizo el dominio de la función, en este caso serían todos los reales menos ¿qué valor? ¿Qué valor no puedo tener yo acá? En x, 1, porque si hago 1 menos 1 es 0 y no puedo dividir por 0. Entonces, 1. Entonces quiere decir que no está definida en 1. Que no esté definido en 1, ¿qué significa? Que hay algún tipo de salto en 1. No sé todavía cuál. No sé si es la asíntota o el agujero. Pero hay un salto, por lo tanto, hay una discontinuidad en x igual a 1. Ahora quiero saber qué tipo de discontinuidad es. Si es esencial o evitable. Entonces, para saber eso, tengo que hacer el límite. El límite de x tendiendo a ¿qué? A 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Y esto qué tiende? Esto tiende a 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1, que es 0 sobre 0, y esto es indeterminación. Entonces tengo que solucionar la indeterminación, la soluciono. Recordemos, acá arriba había una diferencia de cuadrados y quedaba x más 1 por x menos 1 y abajo x menos 1. ¿Sí? Esto es de límites, así que el que no se acuerda de esto, vaya a ver primero los videos de límite. Entonces, x menos 1 con x menos 1 se cancela y esto me queda 1 más 1, que es 2. O sea que acá, ¿qué me da? Un valor, ¿qué valor? Valor numérico. No es asíntota. No es asíntota. Por lo tanto, estoy en presencia de lo que es el agujero, ¿no? Tengo un agujero en la función en x igual a 1. Entonces, tengo en x igual a 1 discontinua evitable. Porque si teníamos un agujero o un conjunto, digámoslo así, si tenía un conjunto finito
de puntos que yo puedo redefinir sean 1, 2, 10, 1000, lo que ustedes quieran, pero que sea un conjunto finito de valores que yo pueda redefinir, la función sigue siendo evitable. Normalmente va a pasar obviamente en un punto nada más, pero puede suceder en varios puntos de la función y la función seguiría siendo evitable. Lo que no es evitable es cuando hay un conjunto infinito de puntos donde yo tengo que redefinir. Ahí ya no sería evitable, ahí sería esencial. Pero acá hay un agujero nada más y yo puedo llenar ese agujero. Si yo dibujo esta función, aunque no parezca, esta función va a ser una recta con un agujero en 1. Te dirán, pero esto no tiene una pinta de recta. Bueno, si yo tengo x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, y recuerden que hacía diferencia del cuadrado acá arriba, que me quedaba un x más 1. Esto es una recta. Pero ojo, es una recta que no está definida en 1, porque si pongo 1 acá, se hace 0 el denominador. Entonces tengo que dibujar esa recta con el agujero ahí, sabiendo inicialmente que no está definida. Entonces digo, bueno, lo único que tengo que hacer para redefinir la función, ¿qué es? Llenar este circulito. Es decir, en 1, que vaya a 2 y listo. Y ahí ya tengo redefinida la función. Pero ¿cómo escribo esto? Bueno, lo escribo de la siguiente manera. F de x, y pongo x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 si x es distinto de 1. Distinto de 1. ¿Por qué? Porque yo sé que esto no puede valer 1, porque no está definida. Entonces ahí tengo el agujero hasta ahora. ¿Y cómo lleno este agujero? Y para 1 tiene que valer 2. Entonces digo 2 si x es igual a 1. O sea, si x es igual a 1, entonces la función tiene que valer 2. Listo, ya estoy diciendo que este punto está ahí, está lleno. ¿Y esto es continuo? Sí, es continuo. Entonces ahí una redefinición de f de x para que sea continuo. Bien, hasta aquí vimos qué pasa si no se cumple el primer ítem. Pero ahora yo quiero saber qué pasa si sí se cumple el primer ítem, o sea que existe f de x0, pero que el segundo ítem, que nos decía que tiene que existir el límite de x tendiendo a x0 de f de x, vamos a suponer que este no se cumple. Entonces, supongamos que no existe límite de x tendiendo a x0 de f de x. Vamos a suponer que este segundo ítem no se cumple. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? ¿Qué significaba que no existiera el límite? Que no existiera el límite significaba que el límite de x tendiendo a x0 por izquierda de f de x nos daba distinto al límite de x tendiendo a x0 por derecha de f de x. Esto lo vimos en límites. ¿Sí? Para que un límite exista, tiene que existir, justamente tienen que dar iguales los límites laterales. Esto creo que está en el video número 2, si no recuerdo mal, en el video 2 o 3 de límites. Creo que en el 3. Así que veamos cómo sería esto gráficamente. Vamos a suponer que tengo un x0 determinado y que tengo una función que la voy a dibujar con azul para que se distinga. Entonces tengo una función que viene así, está definida acá en x0, no hay problema, y continúa por acá. ¿Sí? Y acá tenemos un i1 y acá un i0. Entonces digo, bueno, primer ítem se cumple, digo, bueno, a ver, f de x0, ¿cuánto es? Y f de x0 acá está definida en el punto, sí, está acá. Es i0. Ahora, el límite. Veamos. Límite de x tendiendo a x0 por derecha de f de x. ¿Y cuánto nos da esto? Por derecha. Me acerco a... ¿Qué me voy acercando? A i1.
Y ahora hago límite de x tendiendo a x0 por izquierda. Por izquierda, ¿a qué me voy acercando? Y a y0. Por lo tanto, fíjense que si tengo y1 y y0, los límites laterales son distintos. Entonces, ¿qué pasa acá? No existe el límite de x tendiendo a x0. ¿Y para qué hago toda esta cuenta? Bueno, fíjense, acá pega un salto. ¿Qué quiere decir esto? Que no exista el límite. En realidad lo que nos está diciendo es que la función está pegando un salto. O sea, que hay una discontinuidad. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad es esta? ¿Es una discontinuidad esencial o evitable? ¿Puedo evitar esto? A ver, ¿cuántos puntos tengo que redefinir acá donde está esta llavecita? ¿Cuántos puntos tengo entre un número real y otro? ¿Cuántos valores tengo? Infinitos. Entre un número real y otro número real hay infinitos valores, es decir, entre el i0 y el i1 tengo infinitos valores, tengo un segmento de infinitos valores. ¿Puedo definir infinitos valores? No, no puedo. Entonces, sí o sí, en este caso, cuando no existe el límite, la discontinuidad es esencial. Esencial o no evitable, como lo quieran llamar o como lo hayan visto ustedes. Así que si tenemos este caso donde el primer ítem se cumple y el segundo no, la discontinuidad es esencial. Pero vamos a un ejemplo de esto. Supongamos que tengo f de x igual a 2x al cuadrado más 3 si x es mayor a 1 y que tengo x menos 2 si x es menor o igual a 1. Entonces digo, bueno, primer ítem. El primer ítem es, ¿existe f de x0? ¿Quién es el x0 acá? Preguntémonos eso primero, ¿no? ¿Quién es el x0? Porque parece obvio, pero no sé. Puede ser que para vos no sea tan obvio. Entonces, digo, a ver, ¿dónde puede haber problemas acá en esta función? Bueno, puede haber problemas en el 2x cuadrado más 3. La realidad es que no. ¿Qué pasa acá? Puedo poner cualquier valor en la x. Esto es un polinomio. Siempre me va a devolver otro valor. Es decir, esta función no se va a cortar. No va a haber problemas. Y en x menos 2 pasa lo mismo. Puedo poner cualquier valor en la x. Está definida en todos los reales. Entonces digo, bueno, en este polinomio no tengo problema, en este polinomio no tengo problema. ¿Dónde puedo tener problema? Y el problema lo puedo tener en 1. ¿Por qué? Y porque justo en 1, para mayores a 1 hay una función y para menores a 1 hay otra función. Es decir, que si una no empieza donde la otra termina, puede haber un salto. Entonces, ¿yo dónde voy a analizar la discontinuidad? En x igual a 1. O sea, a mí esto me lo pueden decir o no, me lo pueden pedir o no. Yo tengo que saber dónde la función puede llegar a ser discontinua. Entonces digo, bueno, en 1, ¿existe f de 1? Bueno, veamos, f de 1, ¿qué significa? Donde x vale 1, donde x es igual a 1. ¿Dónde está el igual acá? Acá, en la de abajo. Por lo tanto, la tengo que analizar en x menos 2. O sea que va a poner 1 menos 2, que es menos 1. Bueno, ¿existe f de 1? Sí, existe. Primer ítem se cumple. Segundo ítem. Tengo que ver si existe el límite. ¿Sí? Vamos a ponerlo en forma de pregunta. ¿Existe el límite de x tendiendo a 1 de f de x? Vamos a ponerlo en forma de pregunta. Y bueno, para eso, ¿qué tengo que analizar? Y los límites laterales. Límites de x tendiendo a 1 por derecha de f de x y límite de x tendiendo a 1 por izquierda de f de x. Pero acá, ¿quién es f de x? Miremos 1 por derecha. 1 por derecha, ¿qué significa? Que me voy acercando por la derecha de 1. Es decir, por los x mayores a 1. Entonces, ¿dónde están los x mayores a 1? Acá, en la de arriba. 2x cuadrado más 3. No puedo analizar en cualquiera. Entonces, ¿esto qué tiende? A 2 por 1 al cuadrado más 3, que nos da 5. Y ahora, límite de x tendiendo a 1 por izquierda. ¿Cuál pongo? 1 por izquierda son valores que son menores a 1.
Entonces, menores a 1. ¿Dónde están los menores a 1? Y acá abajo, donde dice x menos 2. Entonces tengo que poner x menos 2. ¿Se dan cuenta? No puedo poner cualquier cosa. Entonces digo 1 menos 2 menos 1. Upa, ¿qué pasó acá? Son distintos los límites laterales. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que no existe el límite de x tendiendo a 1 de f de x. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a ponerlo con rojo. ¿Qué sucede? ¿Es discontinua? Sí, bueno, claramente es discontinua. ¿Pero qué tipo de discontinuidad es? Esencial. ¿Por qué? Porque pega un salto. Es discontinua esencial. Veamos un estimativo de este gráfico. A ver, tenemos primero x menos 2, nosotros tenemos 1, que es nuestro x0, y tenemos la función x menos 2 para los x menores o iguales a 1. Entonces, la función vendría algo así. ¿Y a dónde tendía? Veamos a dónde tendía. A menos 1, ¿no? Cuando x tiende a 1 por izquierda. Entonces, aproximadamente, yo puedo decir que esto viene así. Y acá estaría el menos 1. Y acá estaba pintado. ¿Por qué? Porque decía para los x menores o iguales a 1. Y para los x mayores a 1, ¿qué tenemos? Un 2x al cuadrado más 3 que tiende a qué valor? A 5. Por la derecha de 1. Entonces, si yo tengo 5 acá, yo lo hago estimativo. Esto, si ustedes quieren hacerlo con todos los chiches, pueden tomar tabla de valores, averiguar todo lo que corresponda a la recta y a la cuadrática y graficarlo. Lo que a mí me interesa es mostrar el saldo nada más. Y supongamos que viene una parte de la parábola acá de 2x al cuadrado más 3. Entonces, fíjense ustedes que esto pega un salto infinito, pues es de infinitos valores. Acá hay infinitos valores que yo no puedo redefinir. Entonces, ahí está la discontinuidad esencial. Ahora, vamos a suponer que el primer ítem sí se cumple. El segundo ítem también se cumple. Existe el límite de x tendiendo a x0 de f de x. También se cumple. Pero el tercero, que nos decía que f de x0 tiene que ser igual a límite de x tendiendo a x0 de f de x, no se cumple. Vamos a suponer que este tercero no se cumple. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, sería algo de esta pinta. Supongamos que tengo un f de x. Perfecto. Acá tengo el x0. Esto tiene un agujero acá. Esto continúa acá. Y acá hay un punto totalmente desubicado que hace que la función sea discontinua, porque vengo por izquierda a un valor, pego un saltito en x0 y vuelvo otra vez por la derecha al mismo valor. Supongamos que esto es y1 y esto es y0. Veamos qué pasa. Primer ítem, f de x0. ¿Cuánto valdría acá en esta función? Y f de x0 tengo que ir a donde hay un punto. ¿Dónde hay un punto acá? y1. El punto está en y1. 2. El límite. Veamos. ¿A qué tiende por izquierda? Si yo me acerco por izquierda, fíjense que me acerco a x0. Y si me acerco por izquierda y por derecha, ambos tienden a y0. Entonces, si ambos tienden a y0, tanto por derecha como por izquierda, el límite de x tendiendo a x0 de f de x me da y0. O sea, existe ese límite. O sea, existe f de x0 y existe el límite de x tendiendo a x0 de f de x. O sea, los dos primeros ítems se cumplen. Pero ¿qué pasa acá? Cuando voy a analizar f de x0 y el límite de x tendiendo a x0 de f de x, veo que uno me da y0 y el otro
me da y1, lo cual son distintos, por lo tanto no se estaría cumpliendo el tercer ítem. ¿Y qué está pasando acá? ¿Qué pasa cuando se cumplen los dos primeros ítems y el tercero no? Miremos bien el gráfico. Bueno, viene por izquierda todo bien, hay un agujero, pega un salto y sigue por derecha todo normal. Es decir, que lo que está pasando es que hay una discontinuidad. Es decir, esto nos evidencia también una discontinuidad, aunque se cumplan las dos primeras condiciones. Entonces es discontinua en x igual a x0 en este caso. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad es? ¿Esencial o evitable? Esto es interesante. Veamos qué pasa si yo lleno este puntito acá, la hago continua, pero para que siga siendo función tengo que eliminar este punto de acá. Es decir, que si yo elimino este punto de acá y lo paso a donde corresponde, la hago continua y la redefino. Entonces, si puedo hacer esa trampita, quiere decir que es discontinua evitable. La puedo evitar. Pongamos un ejemplo entonces. F de x igual a x menos 3 si x es distinto de 4. Y 5 si x es igual a 4. Entonces acá no tengo ni mayor ni menor, acá tengo igual o distinto. Entonces digo, bueno, f de cuánto, o sea, ¿dónde puede ser discontinua esta función? Acá tenemos polinomio, una constante. Acá no hay problemas de discontinuidad, x menos 3 siempre va a ser una recta, es continua. 5 también una recta horizontal, va a ser continua. El problema tenemos donde termina una y empieza la otra. Entonces, ¿dónde puede estar el problema? En x igual a 4. Eso me pregunto, ¿es continua en x igual a 4? Y eso me va a decir si toda la función es continua. Ya sé que los demás valores no voy a tener problema. Donde voy a tener problema, o puedo llegar a tener problema, es en 4. Entonces digo, f de 4. Bueno, ¿existe? Bueno, donde f es igual a 4. ¿Dónde es igual a 4? Acá, abajo. Entonces da 5. Existe f de 4 y da 5. Ahora, límite de x, esta es la primera, ¿no? Y acá es la segunda condición, estoy analizando. Límites de x tendiendo a 4 de f de x. ¿Existe? ¿Existe? Bueno, veamos los límites laterales. Límite de x tendiendo a 4 por izquierda y límite de x tendiendo a 4 por derecha. Bien, 4 por izquierda son distintos a 4. ¿Sí? Yo acá no tengo mayor ni menor. Acá tengo 4 por izquierda, son valores distintos a 4. Y los distintos a 4 son x menos 3. Esto tiende a 4 menos 3, que es 1. Y 4 por derecha, ¿cuál uso? Tengo derecha. Acá son todos valores distintos a 4 también. Se acercan y se parecen mucho a 4, pero no son 4. Por lo tanto, tengo que volver a usar el x menos 3. Y esto tiende otra vez a 4 menos 3, que es 1. Perfecto, los límites laterales son iguales. Por lo tanto, entonces puedo decir que existe el límite de x tendiendo a 4 de f de x. Hasta acá venimos bien. Se cumple la primera opción y se cumple la segunda. Ahora, ¿qué pasa con la tercera opción? O opción no, en realidad condición. Sería que f de 4 tenga que ser igual al límite de x tendiendo a 4 de f de x. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Este cuánto da? Este daba 5. Lo vemos claramente acá. Daba 5. ¿Y el otro cuánto da? Y el otro da 1. Pues los límites laterales dieron 1. Por lo tanto, esto da 1. ¿Son iguales? No, son distintos. Son distintos. Entonces, esto quiere decir que es discontinua, evitable en x igual a 4.
Bueno, perfecto, pero si es evitable, entonces me vas a decir, Mariano, redefinilo. Bueno, voy a borrar todo esto y paso a la redefinición. Entonces yo tenía la función f de x que nos decía que x menos 3 si x es distinto de 4 y 5 si x era igual a 4. Pero yo quiero redefinirlo esto. Entonces recordemos que teníamos en el gráfico. El gráfico era algo así. Nosotros en 4 teníamos que la función se iba a 1 por la izquierda y también se venía a 1 por la derecha. Y después había un punto desubicado acá en 5 que estaba en otro lugar. Entonces lo que quiero hacer es eliminar ese punto y reemplazarlo por este que voy a dibujar en rojo acá. Entonces ahí haría que la función sea continua. Entonces, ¿cómo la redefino? Redefino f de x. Y bueno, pongo x menos 3 si x es distinto de 4, pero en vez de poner el 5, saco el 5 y pongo ¿qué cosa? 1. Si x es igual a 4. Listo, redefinida la función. Esta es continua. Entonces vemos cómo pueden haber tres posibilidades. Que no se cumpla el primer ítem, donde la función puede ser tanto discontinua evitable como esencial. Que se cumpla el primero pero no el segundo. Quiere decir que exista f de x0 pero que no exista el límite de x tendiendo a x0 de f de x. Y que entonces la discontinuidad sea esencial. Y puede pasar que se cumpla el primer ítem, se cumpla el segundo, pero que no se cumpla el tercero, es decir, que exista f de x0, que exista el límite de x tendiendo a x0 de f de x, pero que ambos no sean iguales. En ese caso, la discontinuidad va a ser evitable y se puede redefinir la función. Bien, hasta aquí todos los posibles casos de discontinuidad. Todos los ejercicios que te puedan llegar a aparecer no se van a salir de este contexto. Pero para que a vos te quede más claro, vamos a continuar con otro video donde vamos a ver ejercicios y ejemplos de todos estos casos e inclusive ejercicios donde vamos a ver que se cumplen las tres cosas y la función va a ser continua. Bueno, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video para practicar más de continuidad. Chau, chau.